Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. En el episodio de hoy empezaremos, será esta la primera parte de una serie de episodios que tendrá como eje central el denominado proceso de revolución y guerra en el Río de la Plata, ¿sí? Con la finalidad de hacerlo dinámico, fácil, entretenido, como siempre digo, una historia contada para todos los gustos, para todas las edades. He decidido dividir este tema que es bastante largo y complejo y medio difícil de entender muchas veces y que guarda muchas fechas y muchos nombres propios. Para no perder de vista el proceso histórico que esto trae consigo, he decidido dividirlo en una serie de capítulos. El día de hoy será el primero, que va desde el año 1809 hasta el año 1811, es decir, desde el nombramiento del virrey Cisneros hasta la formación y la consolidación del denominado primer triunvirato, para en episodios siguientes comenzar ya con la historia que sigue a estos sucesos. Para comenzar, diremos que este periodo es conocido como el de la Revolución y el de la Guerra. Eso viene de un nombre, de un título que le otorgó alguna vez a algún historiador argentino, ¿sí? Tan admirado Tulio Alperín Dongui dijo alguna vez que este proceso es el denominado Revolución y Guerra, porque una vez iniciada la revolución automáticamente se da paso a la guerra para ver qué rumbo se toma posteriormente a la declaración de la revolución, ¿no? Entonces, este periodo de revolución y guerra vamos a analizar hoy desde el año 1809 hasta el año 1811. Si seguimos la línea que hemos iniciado ya en el episodio anterior, nosotros hemos dejado con unas invasiones inglesas que tuvieron como principal consecuencia una herida de muerte al régimen colonial español en América, porque justamente fue un cabildo el que decidió destituir a un virrey, en este caso Sobremonte, y nombrar a uno nuevo que fue Liniers, el héroe de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros hemos dejado la historia ahí, con Liniers como virrey. Pero ¿qué pasó con Liniers? Un personaje que va a tener muchos vaivenes en su vida y que además, va a terminar en un final dramático que veremos en el episodio de hoy. Hacia esa fecha, hacia 1809, con Liniers como virrey, va a sufrir este personaje, va a ser víctima de un complot que va a estar encabezado por Álzaga, ¿sí? Álzaga, que ya hemos nombrado en el papel que tuvo en la Reconquista y que justamente luchó codo a codo con Liniers, va a llevar a cabo un denominado complot, porque justamente vale repasar rápido, Álzaga va a ser un español defensor del sistema comercial monopólico y aparte alcalde del Cabildo. Entonces, Álzaga, a la cabeza de este grupo que se complotó contra Liniers, van a comenzar a dudar del virrey, sobre todo por su nacionalidad, ¿sí? Los sucesos que estaban ocurriendo en España después de 1808, con la invasión napoleónica, etcétera, etcétera, llevan a que digan, este tipo es francés, ¿hasta qué punto defenderá al sistema español, a la corona española? ¿No nos perjudicará a nosotros que somos comerciantes monopólicos, ¿no? Entonces Álzaga, dudoso de esa situación de Liniers, comienza un complot al cual se va a sumar posteriormente el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío. Francisco Javier de Elío va a formar en Montevideo, ¿sí? En la ciudad de la Banda Oriental, que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, va a formar una junta gubernativa que va a tener la característica de ser autónoma de la ciudad de Buenos Aires y le va a jurar fidelidad a Fernando VII. Entonces ya ahí tenemos una separación entre Elío y Liniers, que está a cargo del Virreinato del Río de la Plata, y en una de sus ciudades se forma una junta independiente de Buenos Aires, la capital virreinal, pero que por consiguiente también le da el apoyo a Fernando VII, que estaba preso. Entonces Álzaga intenta imitar el gesto de Elío en Montevideo, pero no lo va a lograr justamente por el accionar del regimiento de patricios, que en esos momentos va a estar al mando de un personaje que ya iremos profundizando más adelante, que fue Cornelio Saavedra, ¿sí? Cornelio Saavedra, fíjense ustedes la ironía de la historia, en este momento se va a oponer a que Álzaga destituya a un virrey, cuando posteriormente va a ser el propio Saavedra el que va a encabezar una junta que destituyó a un virrey, ¿no? Esas ironías de la historia. Esto va a demostrar todo este suceso, estos hechos, este proceso
el complot hacia Liniers, no solo en Buenos Aires, sino también en Montevideo, va a demostrar una doble crisis. Primero, una crisis interna entre Liniers y Álzaga, a la cual también se suma Francisco Javier de Lío, porque justamente estos tipos estaban representando los intereses monopolistas y desconfiaban de Liniers, que va a ser además acusado de negociar con los ingleses y portugueses la independencia del virreinato del Río de la Plata. Se lo acusaba incluso de estar muy cercano a las ideas carlotistas al propio Liniers. Entonces, eso ya demuestra una grieta, tanto que nos gusta hablar a los argentinos de la grieta. Bueno, acá se comienza a notar una grieta interna ya entre Álzaga y Liniers, y aparte demuestra también una crisis externa, que es justamente lo que estaba atravesando España con la invasión de los franceses y con el rey Fernando VII preso, Carlos IV primero obligado a abdicar, su hijo Fernando VII es metido preso y se genera ahí el famoso vacío de poder. En todo ese desorden, y para tratar de calmar las aguas, la Junta Central en España va a nombrar a un nuevo virrey, que va a ser Baltasar Hidalgo de Cisneros, el famoso sordo Cisnero, porque de tantos combates en los que participó, de los cañonazos, le terminaron llevando a la pérdida de audición de un oído. De ahí viene el mote, el sobrenombre del sordo Cisnero. Este Cisneros, nuevo virrey, destituido ya Liniers, nuevo virrey Cisneros, va a ser aceptado por Elío en la banda oriental, quien va a disolver automáticamente, después de la llegada de Cisneros, la junta que había creado tiempo atrás. Con los sucesos que estaban llevándose adelante y a cabo en el continente europeo, lo que ya vengo contando y hemos desarrollado en episodios anteriores sobre la invasión francesa a España, destronan a un rey, nombran a uno nuevo que no es reconocido por el pueblo, toda esa información comenzó a llegar al Río de la Plata. Y para el 18 de mayo que va a ser un mes sumamente convulsionado en Buenos Aires, el 18 de mayo de 1810, el famoso virrey Cisnero va a dictar una proclama, ¿sí? Un escrito en donde daba cuenta de la peligrosa situación de España e instaba a mantener la lealtad hacia la corona española a todo el pueblo del virreinato del Río de la Plata. Pero los libros dicen hubo una respuesta del pueblo. En realidad el pueblo habría que encomillarlo bastante, porque ya sabemos quiénes eran los vecinos, ya sabemos qué intereses económicos había por medio, ya sabemos qué intereses políticos e incluso sociales, esta división entre criollos, peninsulares. Entonces el pueblo es en realidad una amalgama bastante confusa de intereses, ¿sí? Siempre que se lea la palabra pueblo, y debe ser puesta al menos en cuestión, o mínimamente sonar algunas alarmas, algunas sirenas, porque el pueblo no son todos. Por ejemplo, en estos momentos de la historia, el pueblo no, dentro de la categoría pueblo no van a estar incluidos los esclavos negros, los esclavos afrodescendientes, ¿sí? Entonces la palabra pueblo guarda ahí cierto problema de análisis, ¿sí? Pero siguiendo con esta respuesta popular, o de algunos sectores populares, vamos a tener como principal hecho una serie de reuniones que comienzan a desarrollarse en dos puntos bastante específicos de la ciudad de Buenos Aires. Uno va a ser la jabonería de Hipólito Vieites y la casa del propio Nicolás Rodríguez Peña, ¿sí? Allí se juntaban, entre otras personas, los dueños de estos lugares, aparte de Belgrano, Castelli, Juan José Paso, Beruti, entre otros, a discutir justamente qué se hacía con ese vacío de poder que se había generado en España. A partir de allí iban a solicitar al virrey Cisneros, que se llame a un cabildo abierto, ¿sí? Y el propio virrey va a terminar accediendo por presión de las milicias, que ahora estaban dirigidas por Cornelio Saavedra. Fíjense cómo vamos reiterando la participación de algunos personajes. Hecho esto, cediendo el virrey al pedido de estos criollos que estaban comenzando a juntarse de manera clandestina, dice alguno de manera secreta, el 22 de mayo se llama este cabildo abierto, ¿sí? Que según los libros dice que van a ser invitados alrededor de 450 vecinos, ya sabemos lo que la categoría vecinos guarda, y van a asistir aproximadamente unos 250, entre los que vamos a encontrar funcionarios, sacerdotes, jefes del ejército, jefes de las milicias. Entonces vemos que la palabra vecino en realidad está designando un grupo con bastante poder dentro de la ciudad de Buenos Aires.
En ese cabildo abierto del 22 de mayo se van a debatir las diferentes propuestas para hacer frente a esta situación de vacío de poder que se estaba generando en España y que por consiguiente también afectaba al rol del virrey en estos lugares, ¿sí? Una de las propuestas más famosas fue la del obispo de la ciudad de Buenos Aires, el señor Benito Lué y Riega, el cual va a decidir y va a proponer aceptar cualquier institución política que existiera en España, sea el Consejo de Regencia, sea la Junta Central de Sevilla, después trasladada a Cádiz. Cualquiera de ellas, dijo Benito Lué y Riega, tiene el carácter de defensa de los territorios de Fernando VII, por lo tanto aquí habría que aceptarla. Pero va a aparecer aquí el famoso orador de la Revolución de Mayo, un tipo que con su discurso logró convencer a los cabildantes de ese momento, que fue Castelli, ¿sí? Castelli, el famoso orador de la Revolución de Mayo, ese tipo que logró encender los espíritus revolucionarios en ese día de mayo de 1810, propone formar una junta de gobierno, tal como se estaba formando en España, ¿sí? Deponer al virrey Cisnero, porque ya no podía justificar su autoridad, ya que el rey que le daba la autoridad estaba preso, por lo tanto había que crear algo ahí para subsanar ese vacío de poder, y Cisneros ya no podía justificar su autoridad si el que se le había dado estaba detenido, ¿sí? Y aparte propone Castelli formar una junta de gobierno en nombre del rey Fernando VII, o sea, seguir defendiendo los intereses españoles, pero lo cual llevaría a romper con las autoridades españolas que estaban a cargo del virreinato del Río de la Plata. Si bien es cierto que los libros de historia y muchos historiadores dicen que esta posición de Castelli triunfa, yo pondría también entre comillas la palabra triunfa, porque en realidad Castelli va a encender los espíritus con su discurso y logra convencer a los cabildantes, y es cierto que en ese sentido triunfa, pero después en la práctica, ¿sí?, el cabildo va a tomar provisoriamente el mando hasta formar una junta de gobierno. Le va a decir al virrey: mira, vas a quedar cesanteado de tu cargo, mientras tanto nosotros, el cabildo, va a tener a su mando las cuestiones políticas hasta que nombremos una junta. Eso sucedió el 22 de mayo. El 24 de mayo ya se va a formar una junta de gobierno, pero presidida por el propio Cisneros, ya no en condición de virrey, ¿sí? Pero va a ser él, el ex virrey, que va a estar a cargo de la junta de gobierno, que se dice quiere romper alguna serie de lazos políticos y subsanar ese vacío de poder que estaba generándose con la corona. Por lo tanto, en la mañana del 25 de mayo de 1810, mediante una presión popular bastante notoria y bastante fuerte, lo cual ahí guarda el concepto de revolución, ya voy a explicar por qué, se va a formar una nueva junta de gobierno que va a ser la famosa y denominada Primera Junta, ¿sí? ¿Por qué digo que la presión popular o de algunos sectores populares en esos momentos logró revertir y logró cambiar esa junta formada el 24 de mayo por una nueva? Porque en realidad acá comienzan los famosos hechos que son conocidos, ustedes recordarán quizás en su escuela primaria o secundaria, de French y Beruti, que repartían escarapelas. Bartolomé Mitre, cuando escribe la historia oficial, oficializada por él mismo, digamos, de Argentina, va a decir que repartían cintas celestes y blancas, la escarapela. En realidad eso es poco certero, ya que la escarapela va a ser utilizada un par de años posterior a esta fecha. Algunos libros dicen que, algunos historiadores también, en realidad repartían cintas blancas, que fue lo único que encontraron en las tiendas en esos momentos, con una imagen de Fernando VII, para identificar a todos aquellos que estaban a favor de la revolución, a favor del cambio, a favor de la destitución del virrey Cisnero, porque ya no contaba con autoridad. French y Beruti, French que era cartero, ¿sí? Imagínense ustedes, una persona que conocía a todos en la ciudad, ¿sí? Que conocía absolutamente a todos los ciudadanos de la colonial Buenos Aires, ¿sí? Comienzan a controlar el acceso a la plaza de la Victoria, la que actualmente es la denominada Plaza de Mayo, ¿sí? Enfrente del Cabildo y de la Casa Rosada. Van a controlar el ingreso a la plaza y no van a dejar entrar a todos aquellos que son partidarios del virrey Cisneros, ¿sí? Y se dice que si no salían del Cabildo con el virrey destituido y con una junta de gobierno propia formada por criollos, ¿sí?,
se armaría realmente el lío y comenzarían las acciones violentas en contra de todos aquellos partidarios del virrey Cisneros. ¿Sí? French y Beruti forman este famoso grupo de 500, 600 personas llamados los chisperos, los encargados de iniciar la chispa para que el motín se inicie, digamos, ¿no? Algunos historiadores dicen que tanto French como Beruti, como sus seguidores, French y Beruti, si quieren hacer la analogía, sería una especie de punteros políticos de la actualidad, ¿sí? Estaban a cargo de sectores populares que, mediante su presión social y política, lograron que se tomara una decisión en base a sus intereses, ¿no? Se dice que este grupo de chisperos estaba esperando, si todo iba mal, si iba mal la elección, digamos, dentro del cabildo, Belgrano se asomaría a uno de los balcones y arrojaría un pañuelo, ¿sí? Y esa sería la señal para que la masa popular reunida enfrente del cabildo en la Plaza de la Victoria ingresara al recinto y realmente eliminara mediante la violencia a todos aquellos partidarios del virrey. Ahí, en este hecho puntual, está guardada la definición de Revolución de Mayo, porque hasta el momento de revolucionario no hay nada. ¿Sí? Un cambio dramático, drástico, de la noche a la mañana, violento, y no se guarda. Han sido reuniones medianamente pacíficas, salvo en este momento en donde la presión popular realmente hace volver atrás una decisión, se anula la junta formada el 24 de mayo y se crea la nueva junta, o la denominada primera junta de gobierno, que va a ser el primer gobierno provisional del Río de la Plata, ¿sí? Va a estar compuesta por 9 miembros: el presidente Cornelio Saavedra, nacido en el actual territorio boliviano, el secretario Mariano Moreno, los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso, y los vocales Belgrano, Castelli, Ascuena, Galberti, Mateu y Larrea, ¿sí? Esta primera junta de gobierno se va a legitimar en el principio de retroversión de la soberanía, que era el mismo en el que se basaban el movimiento juntista español, ¿no? Ya lo hemos explicado en episodios anteriores. El 27 de mayo, 2 días después de formada la primera junta, va a ser este mismo órgano político el que se encarga de hacer llegar a las provincias una denominada circular para elegir, primero para contar la situación y posteriormente para que cada provincia pudiera elegir sus diputados y enviarlos a Buenos Aires a representar los intereses. Y aquí se crea ya no sé cuántas llevamos, pero creo que es la tercera grieta en nuestra historia argentina, que va a ser insalvable y que va a surcar todo el proceso de revolución, incluso hasta 1820, incluso hasta la formación del Estado Nacional en 1853, ¿sí? ¿Cuál es esa grieta? La que se abre entre saavedristas y morenistas, es decir, secretario y presidente de la primera junta estaban enemistados ya por cuestiones políticas, referido al rol que los diputados provinciales debían cumplir en esa primera junta. Hay que decir que este conflicto entre saavedristas y morenistas tenía un carácter jurídico, digamos. La pregunta aquí sería, los diputados que llegaban desde las provincias, ¿debían sumarse a la junta como carácter de juntista, como un miembro más, o directamente formar un congreso constituyente con la finalidad de declarar la independencia y formar una constitución? Bueno, ahí surge la duda. Moreno, que va a ser el más radical dentro de los revolucionarios, el que quiere cambiar de raíz, dar una solución de raíz, digamos, al problema, por eso de ahí viene el nombre radical, quiere o desea formar un congreso para declarar la independencia y la constitución, mientras que Saavedra, con una óptica y una mirada mucho más moderada y conservadora, decide ampliar la junta existente porque justamente buscaba manejarse con cautela y con prudencia hasta saber qué hechos se sucedían en España, digamos, ¿sí? Para no actuar en falso. La cuestión es que los representantes del interior llegan. Por nuestra provincia de Córdoba va a ir el famoso deán Gregorio Funes, ¿sí? Que va a ser, entre otras cosas, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, un jurista notable también. Estos representantes del interior que llegan a Buenos Aires apoyan a Saavedra y el 18 de diciembre de 1810, apenas unos meses después de la formación de la primera junta, deciden incorporarse a ese órgano político formando la denominada Junta Grande. Justamente viene su nombre porque se amplía el número de juntistas, digamos, ¿no?
Motivado por esto, Mariano Moreno renuncia a su cargo y es enviado a Londres por la propia Junta Grande en una misión diplomática para obtener el reconocimiento británico de este movimiento no independentista, pero al menos revolucionario que estaba surgiendo en el Río de la Plata, pero en circunstancias dudosas. Algunos dicen que envenenado, otros dicen que mandado directamente a matar por el propio Saavedra, otros dicen que por una confusión. Muere en alta mar, ¿sí? Aparentemente la causa de la muerte es la bebida de un veneno. No se saben las circunstancias, si por confusión o ha sido premeditado. Muere en alta mar Moreno y su cuerpo es arrojado directamente al mar, envuelto nada más y nada menos que en la bandera británica, ¿sí? A uno de los principales líderes independentistas de nuestro país muere en alta mar, siendo enrollado, digamos, siendo envuelto en una bandera británica, ¿sí? La Junta Grande, a partir de allí, una de las pocas y notables, muy entre comillas, decisiones que tomó fue desconocer el Consejo de Regencia en España y deciden, por consiguiente, no enviar representantes a las Cortes reunidas en Cádiz porque consideraban que era dispareja la representación que tenían las colonias americanas respecto a los reinos españoles. Ese fue todo el enojo, ¿sí? Pero no tomó ninguna medida concreta para tratar de avanzar hacia la declaración de la independencia. Por lo tanto, seguía jurándole fidelidad al rey preso Fernando VII, igual que lo hacía la primera junta. A partir de allí se va a dar inicio a la denominada guerra revolucionaria, la guerra por la independencia, porque justamente vamos a encontrar los enfrentamientos entre estos sectores, entre esta grieta morenistas saavedristas que no logran ponerse de acuerdo. Esta guerra revolucionaria da inicio ya con la primera junta, ¿sí? Porque va a ser la primera junta la que envía expediciones armadas al Alto Perú, a Paraguay y a la Banda Oriental con el objetivo de dar a conocer las ideas revolucionarias y tratar de aplacar los focos antirrevolucionarios que estaban surgiendo y que podían llegar a Buenos Aires y herir de muerte a esa prematura revolución, ¿no? En la campaña del Paraguay es mandado Belgrano. Belgrano, que era abogado, fue puesto al frente de un ejército, ¿sí? Nombrado general, un tipo que venía de las leyes, y eso le implicó además a Belgrano después en sus batallas que va a tener en el norte, en el camino hacia el Alto Perú, si bien es designado primero hacia la expedición al Paraguay, le va a costar muchísimo a Belgrano imponerse como tal, porque muchos desconfiaban de sus capacidades, las cuales quedaron demostradas sobremanera en el campo de batalla, y ya vamos a ver una en particular. Esta expedición del Paraguay, decía el mando de Belgrano, va a fracasar, y los manuales de historia dicen fracasa. En realidad yo también lo dudaría, porque en 1811, después de que se diera a conocer el movimiento revolucionario por estas tropas belgranianas, en 1811 en Asunción se crea una junta independiente de Buenos Aires, ¿sí? Ya no forma más parte del antiguo virreinato del Río de la Plata, Paraguay, y además independiente y autónoma de España. Es la famosa conocida Revolución de Mayo de 1811 en Paraguay, la cual le da origen a la independencia de nuestro vecino país. Por otra parte, el movimiento hacia el Alto Perú, esas expediciones armadas enviadas por la primera junta hacia el Alto Perú, en primera instancia van a estar al mando de Francisco Ortiz de Ocampo, pero se va a sumar posteriormente Belgrano, se va a sumar posteriormente Castelli, se va a sumar posteriormente el propio San Martín una vez de regreso a nuestro territorio, ¿sí? Pero por el momento, con Francisco Ortiz de Ocampo a la cabeza, el objetivo principal de paso hacia el Alto Perú era sofocar la rebelión en Córdoba, la rebelión antirrevolucionaria que se estaba llevando a cabo en nuestra provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque aquí estaba Liniers, el antiguo virrey, sí, que había sido desplazado de su cargo, el gobernador de La Concha y el obispo Orellana, los cuales eran fieles partidarios del sistema monárquico español, ¿sí? Eran colonialistas los tipos, entonces había que tratar de sofocarlos. Todos van a ser capturados en Santiago del Estero, ¿sí? Estaban huyendo hacia el norte con el objetivo de llegar al Perú, dicen algunos. Mientras escapan son tomados presos, pero el propio Francisco Ortiz de Ocampo, por ser compañero de armas de
de Liniers en las invasiones inglesas, no lo fusila y decide enviarlos de regreso a Buenos Aires. Imagínense ustedes lo que hubiera sido fusilar en Buenos Aires al propio virrey Liniers, además con el apoyo que contaba en Buenos Aires porque había sido el líder popular de la Reconquista después de las invasiones inglesas. Entonces hubiera sido terrible eso. Entonces Mariano Moreno, súper enfurecido con esta cuestión y con la decisión de Ortiz de Ocampo, decide enviar a Castelli al encuentro de los presos que estaban yendo hacia Buenos Aires desde Córdoba y con la orden de fusilarlos, ¿sí? Solamente se va a salvar el obispo Orellana por su condición de eclesiástico, ¿sí? Van a ser atrapados al sur de la provincia de Córdoba, van a ser encontrados, digamos, por la comitiva encabezada por Castelli en el paraje Cabeza de Tigre, al sur de Córdoba, y en un lugar cercano que se denomina Monte de los Papagayos van a ser fusilados. El propio Castelli va a leer la sentencia de muerte y va a ser Domingo French, quien había sido ascendido por el propio Liniers en base a las actuaciones de French en las invasiones inglesas, quien le da el tiro de gracia a Liniers porque no resultó muerto con los primeros disparos. Liniers dice que se niega a que se le cubrieran los ojos y no muere con el primer disparo. Va a ser el propio French quien le da el tiro de gracia, ¿sí? Siguiendo con esta avanzada hacia el Alto Perú, sofocada la rebelión antirrevolucionaria en Córdoba, el ejército patriota va a tener, o el ejército revolucionario va a tener una victoria sumamente importante en Suipacha, lo cual va a asegurar el control del Alto Perú. Pero los criollos de esos lugares decidieron seguir siendo fieles a España y en 1811 el ejército realista enviado desde Perú va a llevar a la derrota de los patriotas en la batalla de Huaqui, perdiendo no solamente el Alto Perú, sino el centro minero más importante de Sudamérica, que eran las minas de Potosí, ¿sí? A partir de allí se va a dar inicio a una larga lucha en el norte de nuestro país por no perder Salta y Jujuy. Y un hecho muy notable en esto, recién que lo nombraba Belgrano y le dije que lo iba a retomar, va a ser el éxodo jujeño de 1812, en donde sin las condiciones necesarias para hacer frente a la avanzada realista enviada desde Lima, desde el Alto Perú, Belgrano decide hacer marchar a todo el pueblo jujeño, ¿sí?, a pie desde Jujuy hasta la ciudad de Salta, dejando a su paso la tierra arrasada, cosa de que los realistas al llegar no encontraran nada. Una epopeya realmente maravillosa, una epopeya que va más allá del propio adjetivo, digamos, ¿sí?, sino que se va a presentar como algo realmente magnífico, una empresa de gran escala, con los escasos recursos que se contaban, porque incluso el propio Buenos Aires no ayudaba al ejército del norte con cuestiones materiales. Entonces Belgrano no tuvo otra alternativa que llevar a cabo esta proeza que el pueblo jujeño sobre todo actualmente lo recuerda y que el resto del país muchas veces lo ignora, que lo que fue, digamos, haciendo referencia al éxodo jujeño del año 1812. Y con respecto a la banda oriental, el Cabildo de Montevideo, digamos, ¿por qué hay que enviar expediciones armadas a la banda oriental? Porque el Cabildo de Montevideo se niega a reconocer la Junta de Buenos Aires y crea, va a ser nombrado un nuevo virrey, ¿sí?, nombrado por el propio Consejo de Regencia en España, que va a ser nada más y nada menos que el propio Elío, que lo hemos desarrollado al comienzo del capítulo, ¿sí? Elío va a ser el nuevo virrey. Por lo tanto, la banda oriental es un punto peligroso y que amenaza a las ideas de la Revolución de Mayo. Es así que los porteños logran el apoyo en esta avanzada hacia la banda oriental del criollo José Gervasio de Artigas, ¿sí?, quien va a ser el encargado de organizar la resistencia en la banda oriental, logrando vencer a los realistas y sitiando posteriormente la ciudad de Montevideo en el año 1812 también, con la ayuda de los porteños. Ahora bien, la tensión en la Junta Grande entre morenistas y saavedristas era cada vez más grande. En realidad los morenistas ya habían sido expulsados de la Junta, ¿sí? Por lo tanto, imagínense ustedes, la grieta estaba cada vez más insalvable, no había forma de unir a las facciones. Y Saavedra va a cometer un error que le va a costar su puesto. ¿Por qué? Porque anoticiado de la derrota en la batalla de Huaqui, Saavedra decide marchar hacia el norte para reorganizar al ejército
Y esa ausencia del líder de esta facción debilita a sus partidarios y es aprovechada por sus opositores, ya que el cabildo a partir de ahí va a crear un poder ejecutivo de 3 miembros. Esto va a ocurrir específicamente el 23 de septiembre de 1811 y va a ser conocido como el triunvirato o primer triunvirato, porque vamos a tener un segundo posteriormente, ¿sí? Este primer triunvirato va a estar integrado por representantes de Buenos Aires de manera exclusiva, y esto no es menor en el análisis del proceso, que van a ser Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, digamos, ¿sí? Y de acuerdo al régimen de división de poderes elaborado por el propio Deán Funes, que además era partidario saavedrista, se va a dividir el poder entre legislativo y ejecutivo. La antigua Junta Grande va a pasar a denominarse Junta Conservadora con carácter legislativo. Entre sus funciones estaba declarar la guerra, declarar la paz, ¿sí? Y además nombrar al Ejecutivo. Fíjense ustedes la importancia, porque de esta forma el triunvirato quedaba supeditado, quedaba subordinado a esa Junta Conservadora. Pero en noviembre de 1811, apenas 2 meses después de iniciado el gobierno del triunvirato, el propio, triunvirato va a disolver a esta junta conservadora con carácter legislativo, expulsando a todos sus miembros, devolviéndolo a sus provincias, quedando como único poder supremo político en nuestro territorio. Bien, hasta aquí llegamos en esta primera parte y quiero dejarlos con ganas de más para que, porque si no el capítulo se haría sumamente extenso. Ya me estoy excediendo de la media hora, es algo que ya lo he repetido, no me gusta. Entonces vamos a dejar este capítulo acá y nos vamos a encontrar en el próximo analizando uno de los primeros, lo que a mi entender es el primer golpe de Estado en la historia de Argentina, y que va a estar llevado a cabo por un personaje que es el intocable de nuestra historia, pero que a mi modo de verlo no por eso merece ser ocultado. Dejo la incógnita planteada para el próximo episodio. Ha sido un gusto encontrarlos, ha sido un gusto que estén escuchando y estemos aprendiendo juntos algo de historia argentina en esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Esperándolos en un próximo capítulo, y si lo desean contactarse por mis redes sociales, son siempre bienvenidos. Los saludo hasta un próximo episodio. Chau, muchas gracias.